Plaza Podcast. Historias que cuentan. Acaban las vacaciones de Semana Santa, regresa la rutina y los niños vuelven al cole. Los que más van a agradecer esa vuelta a la rutina y a la normalidad son los más mayores, los abuelos y abuelas que en la mayoría de las familias españolas cuidan de sus nietos mientras los padres trabajan. Se estima que en España cerca del 35% de los mayores de 65 años se dedican al cuidado de sus nietos varios días a la semana. Por ejemplo, las abuelas atienden a sus nietos diariamente 6,2 horas al día y los abuelos, que les siguen de cerca, una dedicación de 5,3 horas al día. Es decir, ese trabajo invisible equivale casi a una jornada laboral. En Hungría o Alemania ya tienen establecidas modificaciones fiscales para los abuelos que cuidan a sus nietos. De hecho, es algo que se baraja desde hace tiempo en el país, establecer una medida de este tipo para ayudar a los abuelos económicamente. Ante la creciente necesidad de apoyo por parte de los mayores para el cuidado de los niños, estos pueden verse sometidos a una carga excesiva que limita sobre todo su bienestar. Hoy en Plaza al Día, abuelos esclavos, héroes o víctimas. Vamos a hablar de este tema con Esther Camacho. Es neuropsicóloga del Grupo de Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Señora Camacho, muy buenas. Muy buenas. Decía yo al principio que estos días para muchas personas mayores han sido complicados porque aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el lunes 8 todavía era festivo y acaban un poco de empezar otra vez a la rutina después de unas fiestas de Semana Santa que en muchas comunidades autónomas, como la nuestra, por ejemplo, son bastante largas, más de 10 días. Y los que más lo van a agradecer, decíamos también, serán los mayores, los abuelos, que como estamos ya acostumbrados, muchísimas veces son los encargados de cuidar de los hijos y de las hijas durante ese tiempo de vacaciones e incluso en los mismos días laborables, porque los padres trabajan. ¿Cuáles serían los principales desafíos emocionales y sobre todo también físicos que enfrentan los mayores que asumen ese papel de cuidadores principales para sus nietos? En primer lugar, gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Las personas mayores, abuelos o no abuelos, personas mayores al final de cuentas, que en muchos casos son tíos o tías, también otros perfiles, enfrentan esta situación de cuidar de sus nietos. Es verdad que en ocasiones con mucha ilusión, en otras no tanta, pero es verdad que se haga desde el gusto o desde la necesidad, siempre va a tener unas consecuencias. Principalmente encontramos a nivel emocional pues problemas de sobrecarga, de agotamiento, de estrés, de ansiedad. Al final de cuentas, esto nos puede llevar a una depresión incluso. ¿Esto por qué se puede dar? Esto se puede dar por la dificultad que tiene cuidar de un menor, ¿no? De un niño o de una niña. Al final de cuentas, son tareas que en ocasiones vienen con exigencias por parte de la familia. No solamente es quédate con el pequeño o con la pequeña, sino que además sigue una lista de normas, ¿no? Entonces esto va a complicarlo un poco. Y es normal que la persona a veces se pueda sentir desbordada, ¿no? En una situación que sobrepasa sus capacidades, y si esto se repite, pues al final nos puede hacer sentir pues ese cansancio o esa sensación de descontrol, ¿no? De no estoy pudiendo decir que no a un cuidado que podría estar disfrutando, pero al ser tan excesivo puede ser una carga. Puedes también sentir culpa por esta misma sensación, este mismo sentimiento, e incluso problemas con la familia a la hora de tratarlo. A nivel físico tampoco nos quedamos atrás. El cuidar de un niño, de una niña, al final requiere pues un esfuerzo físico, una fuerza, requiere pues ir a recogerle al cole, que a veces son distancias pues más lejanas y no es solamente ir andando, sino que tienes que coger transporte público o inclusive el coche. También todo lo que deriva de los cuidados, ¿no? Estar pendiente durante las noches. Así que vamos a encontrar un conjunto de problemas que pueden ocurrir cuando las personas se encuentran demasiado cargadas con los cuidados. Lo que está claro, señora Camacho, es que el papel de los abuelos en España lleva años evolucionando y diferentes factores demográficos, pues por ejemplo, ha subido mucho la esperanza de vida o el número de personas mayores también aumenta, así como los otros factores que son, por ejemplo, los socioeconómicos, la precariedad laboral o el reto de la conciliación.
ha convertido precisamente a estas personas, a los mayores, en un pilar fundamental dentro del núcleo familiar. ¿Se puede hablar de que existe ya el síndrome del abuelo esclavizado? Pues eso es un término que no me gusta mucho porque al final patologiza un poco a la persona, pero es verdad que está allí para señalarnos. Cuando una persona está teniendo como consecuencia de esos cuidados, como tú bien comentabas, obligados por la precariedad de los trabajos, por la situación económica, le está llevando a un impacto negativo en su salud, porque al final se está encontrando obligada a realizarlo con unas cuotas de estrés, de agotamiento, de exigencia que están sobrepasando sus capacidades. Entonces, ahí, cuando encontramos que una persona no lo está haciendo por su voluntad y está haciendo mucho más allá de lo que la persona realmente podría hacer dentro de la comodidad, es cuando encontramos esto que ahora se llama el síndrome del abuelo esclavo. Nos llamaba la atención que leíamos también que hay un ejemplo pionero, una sentencia, mejor dicho, pionera en la audiencia de Pontevedra de octubre de 2023 que obliga a los padres a pagar una pensión alimenticia de 500 euros a sus hijos bajo custodia, en este caso de los abuelos, y establece también un calendario de visitas regular. Es un caso excepcional, en este caso los padres se separaron en 2016 y también hay una desatención de los menores que vieron cómo los abuelos asumieron el cuidado completo. Como digo, es un caso excepcional, es una sentencia pionera, pero es bastante llamativo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos que tener en cuenta que hay pues muchas casuísticas, ¿no? En el día a día. Hay personas, padres, madres, que de pronto se encuentran solos, que podemos tener una enfermedad mental, que es una cuestión que pasa. Podemos tener una situación social, económica complicada y al final los menores pues pueden quedar desprotegidos, cayendo en que los abuelos son la familia más cercana que tienen para darles todos los recursos, tanto afectivos como de cuidado y de atención. En esos casos extremos es recomendable que haya medidas cautelares que puedan ayudar a recoger esta atención que se está haciendo, que no se dé por hecho, que se valide, ¿no? Al final de cuentas no son los padres, sino son otra figura familiar que está asumiendo esos cuidados y que tiene que tener un reconocimiento. Igualmente, como sociedad, siempre tendremos que tener en cuenta a esas familias que están teniendo pues dificultades para encargarse de los pequeños, dar ese reconocimiento a las personas que se quedan en casa cuidándoles, que los recogen y que están pendientes de sus necesidades. Y bueno, esta sentencia pues quizás marque un antes y un después con estos cuidados, ¿no? Que a veces damos por hechos. Decíamos también al inicio de este podcast que dábamos datos. En este caso, las abuelas atienden a sus nietos diariamente una media de 6,2 horas al día y los abuelos, que les siguen de cerca, una dedicación de 5,3 horas aproximadamente al día. Es decir, es un trabajo que equivale casi a una jornada laboral. En Hungría, por ejemplo, o en Alemania ya tienen establecidas modificaciones fiscales para los abuelos que cuidan a sus nietos. Sería una buena medida eso también para España, ¿no? Claro, todo lo que pudiese ayudar a la conciliación familiar nos podría servir. A final de cuentas tenemos que tener que ver que esto es un servicio que la persona está dando y que está permitiendo que esos padres puedan desarrollar una vida laboral plena. Entonces, si estamos dando ayudas para otras situaciones en las que la persona puede desarrollar su vida, ¿por qué no lo hacemos en esta, no? Al final, si que realmente queremos promover la familia y queremos promover la natalidad en el país, pues también sería importante pensar en esto, ¿no? En cómo facilitamos que luego la persona pueda ser padre o madre individual y pueda seguir desarrollando su profesionalidad. No sé si usted ha tenido casos en su consulta de personas mayores que acuden a pedir esa ayuda porque se ven desbordados. Personalmente no me ha pasado que tengan que pedir esa ayuda, pero sí que me han tocado muchos casos de personas mayores que se encuentran desbordados, que justamente que lo dicen. Inclusive personas que están comenzando con procesos de deterioro cognitivo, de pérdida de memoria, y que se han visto en esta situación. Tengo que coger el autobús para recoger a mi nieta, a mi nieto, que vive en la otra parte de la ciudad, y se me pierde el autobús. Me confundo en cuál es. El metro me resulta confuso, o personas que quizás ya no deberían estar conduciendo, o que más bien no deberían estar conduciendo porque tienen una afectación cognitiva o visual severa,
y que aún así se encuentran en esta situación, porque no pueden decir que no a sus hijos en cuanto al cuidado. Así que sí que lo he visto, pero no me ha llegado el caso de que tengan que pedir la ayuda, de momento. Porque es la importancia, en este caso, lo ha comentado usted ahora, la importancia de saber decir que no, pero es difícil que los propios mayores, tus familiares, tu gente mayor, cuando vas a decirle si puede cuidar a tu hijo o a tu hija X horas, que digan que no, pero alguna vez tendrán que hacerlo, ¿no? Cada vez es un poco más común. Es verdad que es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir que no a un hijo o una hija que nos están pidiendo que nos quedemos con el pequeño o con la pequeña porque tienen que salir a trabajar. ¿Cómo le decimos que no? Es verdad que cada vez veo a más personas mayores que se empoderan y que dicen, pues no me apetece ver a mis nietos disfrutándolos, estando bien con ellos, pero si necesitas una persona que te haga este servicio, contrátala o busca otra manera, ¿no? Entonces, al final vemos diferentes perfiles, desde las personas que acogen todas las necesidades de los hijos y se encargan de los nietos y cargan con los gastos de alimentación de ellos, con el transporte, inclusive colaboran. Sabemos durante la crisis, ¿no?, que hubo en 2008, que comenzó en 2008, que muchas personas mayores dieron su pensión para mantener a la familia. Pues igual en este caso vemos mucho sacrificio, mucha intención de ayudar, que a lo mejor se lleva un poco al extremo. Lo ideal sería llegar a un equilibrio, que las personas puedan disfrutar de sus nietos y de sus nietas sin que sea una obligación, al mismo tiempo entender que como sociedad echamos una mano, ¿no?, colaboramos unos con otros, pero claro, esto tiene que ser algo equilibrado. De la misma manera que un día me puedo quedar un momento, si me lo piden de forma correcta y no tienen unas exigencias ¿no?, de los cuidados, eso también ocurre. Te dejo a la niña, pero la niña es vegana, no quiero que vea la tablet, no quiero que haga esto, no quiero que coma más de las 7 de la tarde. Pues al final es una exigencia. Van con unas instrucciones, ¿no? Claro, una instrucción muy explícita, muy rectas, y eso también hay que facilitarlo, ¿no? O sea, además del cuidado, pues también pasar luego tiempo juntos en familia, ¿no? No solamente te necesito para que me cuides a la niña, sino también para que podamos estar disfrutando de abuelo, nieta e hija. No nos queremos quedar con esa parte negativa, en el sentido de esa carga tanto emocional como física que pueden acumular y pueden tener esas personas mayores al cuidado de sus nietos y nietas. Entonces, seguro que hay una parte positiva. ¿Cuáles serían esos aspectos, aspectos gratificantes o positivos de asumir la responsabilidad de cuidar a los nietos? Claro, el cuidar de los nietos para muchas personas es muy halagador. O sea, al final es volver a sentir ese cuidado de un ser pequeñito que depende de nosotros, pero que además no somos sus padres. Por lo tanto, no tenemos la obligación tanto de educarlos, pero sí de disfrutar y de quererles, ¿no? El cariño de unos abuelos es único y creo que es muy positivo que se favorezca la convivencia entre las generaciones, sin esta obligación, ¿no? Cuidar de los nietos además nos da muchos sentimientos positivos de utilidad, de alegría, de rejuvenecimiento, de ternura, de entusiasmo, de satisfacción. Al final, si se hace todo de una forma equilibrada, de una forma sana, desde el respeto y desde el cariño, creo que el cuidar de los nietos al contrario que sea una carga, es una muy buena herramienta para favorecer pues todas estas emociones, tanto en la persona que cuida, en el abuelo o no la abuela, como en los nietos. De manera coloquial, podríamos decir, no abusar, vamos. Exactamente, hacerlo todo desde el cariño y teniendo en cuenta que la otra persona también tiene sus necesidades. Pues Esther Camacho, recordamos, neuropsicóloga del Grupo de Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias por estar con nosotros y abordar este tema tan importante. Muchísimas gracias a vosotros. No hay duda de que este es un problema muy complejo. La creciente dependencia de los abuelos es una clara evidencia de las dificultades existentes para conciliar la vida laboral y familiar, pero también de que las políticas públicas existentes son claramente insuficientes. Para Camacho, nos lo decía, lo ideal sería que en el caso de que los abuelos quieran hacerse cargo de sus nietos, se ofrezcan, por ejemplo, a recogerlos en el colegio, pero que no se convierta esto en un deber, que no tenga que quitarse de ciertas actividades y que sea sobre todo una cuestión de elección. Recuerden que pueden escuchar
escuchar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, también en las principales plataformas de podcast. Pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que también se pueden suscribir. Además, nos pueden escuchar también a través de plazapodcast.es. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden hacerlo en Instagram, en X, en Facebook, TikTok, YouTube y también a través de LinkedIn. Plaza Podcast. Historias que cuentan.